Grupo Prospectiva del MINSA. Doctor Cárcamo, buenas noches y bienvenido a ¿Qué está pasando? Buenas noches y gracias por la invitación. Doctor, yo quiero empezar por algo que me ha llamado la atención muchísimo y ha sucedido en República Checa. El primer ministro de ese lugar se ha disculpado 5 veces con la población en una conferencia de prensa por el manejo de la pandemia. Él ha señalado que no tenía idea o se disculpaba por haber descartado la posibilidad de que este virus pudiese contraatacar como lo está haciendo en Europa. Hablamos, doctor Cárcamo, de un virus o una segunda ola que es más agresiva que la primera, o cuáles son las características de esta segunda fase del COVID-19 que hoy se vive en Europa. No hay evidencia de que sea un virus diferente, que sea más agresivo, más virulento. En realidad no necesita ser, el virus no cambia, pero la gente sí cambia, cambia su conducta. Entonces han pasado ellos de estar en una situación en que gracias a su conducta lograron controlar la diseminación del virus, a una situación en que se relajan las medidas y el virus obviamente encuentra a toda una población que es susceptible y ataca nuevamente. Es la conducta natural del virus y es el mismo virus con las mismas características. Cuando hablamos de que las personas se van relajando, nuevamente incidimos en el tema de no mantener la distancia, de no usar mascarillas, de reunirse, porque claro, en un momento en Europa las medidas eran tan estrictas como lo son en Perú, pero luego las propias autoridades empezaron a flexibilizarlas a medida que se registraban estadísticas alentadoras. Entonces, ¿cuál es el punto medio, el equilibrio para no meter a todo el mundo a su casa nuevamente con una cuarentena demasiado estricta, pero por otro lado tampoco permitir un desarrollo o un repunte del virus de esa naturaleza? Bueno, es una pregunta un poco difícil, pero efectivamente hay un equilibrio allí en Europa. Porque pensemos, no en la situación del Perú, sino en la situación de Europa. Ellos declararon medidas de restricción que fueron cumplidas porque mucha gente podía hacer teletrabajo, mucha gente tenía su apartamento propio, no había gente hacinada. De manera que en la mayoría de los países se han podido cumplir esas medidas y el virus prácticamente desapareció. ¿Okay? Pero desapareció tan rápido y tan efectivamente que un porcentaje pequeñito de la población se infectó. ¿Okay? Hicieron un estudio, por ejemplo, en España y encontraron que solamente 5% de los españoles se habían infectado. ¿Okay? Eso quiere decir que al terminar la primera ola estaban prácticamente igual como estaban antes de la primera ola. O sea, casi todos susceptibles. De 100% de susceptibles bajó solamente a 95% de susceptibles. ¿Okay? Entonces, para que esta situación se mantenga, han debido mantenerse las mismas condiciones de vida, ha debido mantenerse las restricciones hasta que llegue la vacuna o hasta que el virus por otra razón desaparezca. El virus no ha desaparecido, han relajado las medidas y los pocos casos que quedaban o que han sido importados nuevamente han reactivado la infección allá en Europa. Es una situación diferente a la que tenemos en el Perú. Me gustaría que aterricemos el tema en Perú justamente y preguntarle, doctor Cárcamo, porque el presidente del Consejo de Ministros el fin de semana en una entrevista habló sobre la posibilidad de cambiar un poco las reglas de juego o las reglas dictadas ahora por el COVID-19, ¿no? Que el día miércoles se iba a evaluar esta posibilidad y algunas cosas podían variar. ¿Podemos pensar en un futuro cercano que vamos a poder, por ejemplo, reunirnos en un espacio abierto como un parque con algunos amigos, dependiendo de la cantidad de personas, 4 o 5 personas, todos con mascarilla y respetando el metro de distancia? ¿Eso podría ser aprobado? ¿Sería recomendable teniendo en cuenta que no queremos un repunte del virus? Bajo las condiciones, el único problema que veo es el que dice distanciados 1 metro de distancia. Yo le cambiaría eso a 1,5 metros o 2 metros, mejor. Pero sí, estar al aire libre, con un grupo de amigos, por ejemplo, juntarse a montar bicicleta con las mascarillas y manteniendo una distancia, en vehículos en movimiento la distancia tiene que ser mayor, es una situación que no incrementa de manera importante el riesgo. Es mucho más seguro que viajar en micro, doctor, o que reunirse en la casa de algunos amigos. Claro, doctor Cárcamo, en este momento la situación de la pandemia ¿está controlada en nuestro país? No del todo.
todavía hay transmisión, hay casos nuevos, hay infecciones, hay fallecidos. Entonces hemos avanzado muchísimo, hemos bajado el número de casos y el número de fallecidos a un nivel similar al que teníamos a mediados de abril de este año, que es bien bajo, pero todavía la batalla continúa. Claro, tengo justamente ahora, no sé si podríamos ponerlo, la información de la Sala Situacional COVID-19, información oficial del día 25 de octubre 2020, ¿no? Casos confirmados en las últimas 24 horas, 492, 36 altas hospitalarias, 48 fallecidos, lamentablemente. Personas dadas de alta, 810.995. Esta es la información acumulada en lo que va de la pandemia. Casos confirmados, 890.574. Hospitalizados, 5.615. Resultados negativos, 3.516.719, ¿no? Número de fallecidos en total, 34.197 peruanos que han perdido la vida en esta pandemia. Aún con el dolor que significa cada una de estas muertes, lo que podemos observar, doctor Cárcamo, es que efectivamente hay un descenso, ¿no es cierto?, en el nivel de contagios y fallecimientos. Y un descenso muy importante. Estamos en una fracción pequeña de lo que llegó a ser esta pandemia. Pero para los peruanos en general, no nos dejemos convencer por este comportamiento. O sea, fíjense, si yo soy el primer caso, podría morirme. Si yo soy el último caso, cuando ya está terminando la epidemia, igual puedo morirme. ¿Okay? Entonces no debe servirme de consuelo saber que están bajando los casos para mi propio riesgo. Están bajando los casos porque la gente se está cuidando. O sea, digamos, ese es el comportamiento del virus en un país en el que una parte de la gente al menos se cuida. Si esta parte de las personas que se cuidan dejan de cuidarse, el comportamiento va a ser diferente y la curva puede nuevamente comenzar a subir porque todavía hay suficientes susceptibles. ¿Vamos a llegar algún momento, doctor Cárcamo, algún día que tengamos 0 contagios, como sí se han registrado en algunos países de la Unión Europea? Bueno, vamos a llegar pronto a cero casos diagnosticados, pero tengan en cuenta que diagnosticamos una fracción pequeñita de las infecciones reales. O sea, ya tenemos varios millones, probablemente más de 10 millones de personas infectadas en el Perú, pero el número de esos que se han podido diagnosticar son mucho menos. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. Por ejemplo, cuando llegó el primer caso, el piloto de avión en marzo, probablemente él no ha sido el primer caso, ha sido el primer caso diagnosticado, pero muy probablemente ya teníamos muchos otros asintomáticos que habían introducido el virus, porque las fronteras estaban abiertas, los aviones venían, veíamos a los turistas paseando en la Plaza de Armas a pesar de que se les había pedido que guarden 2 semanas de cuarentena, ¿no? Entonces no nos dejemos llevar por los casos diagnosticados. Podemos llegar a tener 0 casos diagnosticados, pero eso no significa que el virus desapareció. El virus va a desaparecer. Este virus va a desaparecer, va a ser reemplazado por nuevos virus, nuevas pandemias vendrán, y el COVID-19 se extinguirá igual que se extinguió el virus de la pandemia de 1918 sin que hubieran antivirales, sin que hubiera digamos, una manera efectiva de controlarlo. El virus desapareció solo después de 2 años. Este virus también va a desaparecer, ¿okay? Pero el problema es que mientras más nos relajemos, más seres queridos se va a llevar, más personas va a matar. Bien, la idea es que se vaya sin dejar secuelas. Así es. Muchas gracias al doctor César Cárcamo, epidemiólogo y miembro del grupo Prospectiva del Ministerio de Salud. A seguir cuidándonos, ese creo que es el mensaje para seguir llevando a cabo todo lo que tenemos que hacer para salir de